macroeconómico, representado en esta tabla que se titula Brecha Ahorro-Inversión 1988-1994. Vamos a analizar cada uno de los años y empezamos por el de 1988. En el video anterior habíamos ya derivado la ecuación macroeconómica básica, donde quedaba claro que la diferencia entre el ahorro y la inversión más el déficit fiscal era igual a el déficit de cuenta corriente o el saldo en cuenta corriente. Así, sustituyendo las cifras en el primer año, tenemos que esta equivale a 2.2. Aquí tenemos que el ahorro debe ser mayor a la inversión en 2.2 por ciento del PIB. Aquí el gasto es mayor a los impuestos en 3.6 y esto más esto nos da 1 menos 1.4. 1.4 es el déficit de cuenta corriente que equivale también al endeudamiento externo. Esto visto en el modelito, tenemos que el ahorro supera la inversión en 2.2%, los gastos superan a los ingresos en 3.6% y las importaciones a las exportaciones en menos 1.4%. ¿Qué vemos en este o qué nos dice este modelito? Que la economía o el crecimiento económico en 1988 estuvo propiciado o estuvo principalmente animado por un déficit fiscal que fue financiado, un déficit fiscal de 3.6 que fue financiado por ahorro interno en 2.2% y en 1.4% de deuda externa. Vamos a ver qué ocurrió en 1989. En 1989 sustituimos también estas cifras en nuestra ecuación macroeconómica básica y tenemos que la diferencia aquí ya es negativa, que quiere decir que la inversión superó al ahorro en menos 0.9. El gasto, el déficit fue de 1.7, menos 1.7 y la cuenta corriente, el déficit fue de 2.6. ¿Qué quiere decir? Que este endeudamiento externo estuvo apoyando la inversión privada y el gasto público. Y estos dos fueron los que a su vez incitaron a un crecimiento económico para este año. ¿Qué pasó en 1990? En 1990 siguió, bien ustedes, que siguió creciendo la inversión con respecto al ahorro, pero ya en menos 4.5, una cifra mayor, y por primera vez se tiene un superávit fiscal. Ahora los ingresos son mayores a los gastos del gobierno. Esto se debió porque en este año comenzó la privatización de empresas públicas con la administración de Salinas de Gortari. Pero también aquí vemos un aumento del endeudamiento externo. Esto es muy interesante porque el endeudamiento externo más estos recursos no recurrentes de la venta de empresas públicas fueron los que financiaron en primera instancia la inversión que a su vez fue el motor del crecimiento económico. Para 1991 ya la inversión crece, ven ustedes, rebasa al ahorro interno, el ahorro interno se queda chico, por decirlo, y este ahorro interno que propicia o que sostiene un crecimiento económico vigoroso es financiado por deuda externa. Aquí vemos que la deuda externa manifestada por un déficit en la cuenta corriente aumentó también, menos 4.6% eh, del PIB y este remanente positivo de las finanzas públicas aquí aumenta. Entonces la venta de empresas públicas sirvió junto con la deuda externa para acicatear el crecimiento económico. ¿Qué pasó en 92? Creció aún más la inversión,
ahora también propiciado, financiada por el superávit fiscal y por la deuda externa. Aquí también vemos un aumento de la deuda externa importante. En 1993 ya el déficit baja, ya se habían agotado estos recursos, por eso se llaman no recurrentes, porque cuando el Estado vende empresas públicas, pues solamente puede disponer una sola vez de ese recurso y no se le repone porque ya se lo gastó. Entonces, ¿qué sucedió? Esta inversión seguía vigorosa, seguía aumentando, ya no tanto pudo ser financiada por este superávit fiscal, pero sí se recurrió al endeudamiento externo. Y para 1994, pues ya tenemos un desequilibrio aún más serio, que era, pues obviamente, el preámbulo de la crisis de 1994-95, también llamada o conocida como error de diciembre. Ven ustedes que la inversión depende totalmente ya de, eh, de la, eh, de la deuda externa manifestada en un déficit de cuenta corriente de 7,9% del PIB, algo que colocó a México en una posición muy vulnerable. Y esto pues también se puede sustituir en nuestra ecuación macroeconómica básica para nosotros percibir cómo se conserva este equilibrio. Al final tenemos aquí una explicación de la fuente de donde se tomaron estos datos que nos dice, la insuficiencia en el crecimiento de la economía en los últimos años, a pesar del cambio estructural y de la amplia disponibilidad de ahorro externo, aquí estamos viendo cómo el ahorro externo o la deuda externa viene eh, creciendo ininterrumpidamente a lo largo de este periodo. Se explica en gran medida por la evolución que tuvo en el mismo lapso el ahorro interno. Es decir, el ahorro interno vino cayendo. No hay duda de que si esos años el ahorro interno se hubiese mantenido al menos estable, se habría tenido un crecimiento más dinámico de la inversión y del PIB. Sin embargo, entre principios de 1988 y 1994, el ahorro interno disminuyó sistemáticamente como proporción del PIB del 22 al 16%. Dado que el ahorro público se fortaleció durante ese mismo lapso, la caída del ahorro interno reflejó lo ocurrido en el ahorro privado, en que en ese lapso se contrajo más del 7%. Entonces, aquí lo que vemos fue una sustitución del ahorro público por una extinción del ahorro privado por el ahorro público, pero también una dependencia de la deuda externa. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el preámbulo de la crisis de 1994? Bueno, un agotamiento de los recursos no recurrentes, es decir, de la venta de empresas públicas por parte de la administración Salinas y una dependencia cada vez mayor de la deuda externa. Cuando se hizo patente la crisis, se agotaron las reservas y no hubo posibilidad de poder garantizar el pago de la deuda, entonces pues viene la crisis. Recuerden que en este caso Salinas pues se consumió las reservas internacionales del Banco de México y además para tratar de evitar la crisis a toda costa, instituyó los llamados tesobonos, tratando de tranquilizar a los inversionistas extranjeros de que sus inversiones en México iban a estar respaldadas por el dólar. De hecho, él terminó su sexenio sin la devaluación. La devaluación se dio ya en las primeras semanas o meses de la administración de Cedillo. Bueno, esto es todo. Si les gustó el video, denle un like
y hasta la próxima.